Estamos con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adriancén, a quien agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Lo primero que le quiero preguntar es ¿cuál es su prioridad para hacer que la situación de todos los peruanos, que en este momento no es la mejor, empiece a cambiar? Muchas gracias, Sol. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente dos ejes. Uno que será el de reactivación económica y el otro que es el de seguridad ciudadana. En estos dos ejes estamos previendo políticas que sean mucho más asertivas. Me quiero referir, por ejemplo, al tema de seguridad ciudadana. Creemos que es importante empezar por un ejercicio nuevo y diferente de control territorial. Es decir, potenciar a nuestras unidades activas para que participen directamente en la prevención del delito como sería natural. Y por otro lado, nos enfrentamos a criminalidad organizada, nos enfrentamos a organizaciones transnacionales y en ese ejercicio tenemos que también actuar con mayor rapidez y con mayor inteligencia. Estamos viendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo con las bandas organizadas que dirigen grupos destinados específicamente para determinadas actividades. Por ejemplo, los que realizan las actividades de trata de personas, aquellos que, por ejemplo, están dedicados a la extorsión, aquellos que están dedicados al secuestro. Tenemos grupos especiales actuando de manera específica para perseguir cada uno de estos crímenes en espacios territoriales donde se pretende una organización específica para ello. Ahora, si vamos a ir eje por eje. Esto es seguridad. Esto es seguridad. Si en seguridad tiene tan claro que se requiere una mejora y se requiere encarar estos problemas de una manera diferente, lo que se pregunta mucha gente es por qué ha permitido la continuidad del ministro actual del Interior, el ministro Torres. He escuchado aquello, Sol, y yo lo que he respondido, y lo reitero aquí, hubiese sido irresponsable de mi parte, sin haber tenido contacto con los ministros, sin haber visto su gestión, atreverme a proponer cambios. Recordemos, Sol, que yo vengo de estar un año sirviendo al Perú como representante ante la OEA y apenas son unos días. He tenido ya contacto directo con el propio ministro del Interior, me ha explicado la política, el plan de Perú Seguro, me ha explicado algunos primeros resultados sobre estas actividades. Yo creo que tenemos que también dejar que el plan actúe un tanto. Sin embargo, Sí, da la impresión de que el ministro lo hubiera convencido. Y usted nos dice que ha estado fuera del país, pero nos imaginamos que como peruano tiene que haber estado, y sobre todo peruano que tenía una función pública, tiene que haber estado muy informado sobre lo que estaba pasando en nuestro país y tiene que haber visto que la evaluación de lo que estaba sucediendo no era precisamente buena. Incluso es un ministro que tiene una censura, digamos, sobre la cabeza, como una espada de Damocles. Y creemos que podía haberse formado una opinión antes. No se la había formado. A ver, hay algunos sectores, Sol, que a primera vista podrían destacar en sus logros más que otros. Pero la remoción de un ministro no es que vaya a solucionar los problemas tampoco. Sol, tenemos un problema de inseguridad que viene de muy atrás. Entonces, en mi opinión personal, creo que debemos dar también oportunidad a que el plan empiece, se vaya consolidando y empecemos a ver los resultados. ¿El plan? Esto no exime, ¿Cuál es el plan? Es el plan Perú Seguro, Sol, que tiene como ejes en primer lugar la prevención, el control territorial, el fortalecimiento institucional y la lucha del crimen organizado, teniendo en cuenta cada una de estas variantes que son múltiples de criminalidad. ¿Y cuánto tiempo le va a dar al ministro para demostrar que su plan funciona o que él puede ejecutar ese plan que parece que no es su plan? Nosotros hacemos, Sol, evaluación permanente, lo había manifestado. Esto tiene que ver con ver resultados, ver actividad constante y de aquello podríamos formarnos una idea, presumo yo, en los primeros 20, 30 días. No puedo dar un plazo exacto, quiero decirte, Sol, imagínate tú que mañana podamos tener, no sé, un gran golpe a la criminalidad organizada. ¿Sería suficiente para decir entonces, oh, wow, qué exitoso? Creo que son muchas variables más las que hay que tener en cuenta cuando se realice una evaluación. Insisto en algo que es importante también, Sol. Hipótesis de trabajo. Supongamos que tengamos que remover al ministro del Interior. Tenemos que pensar quién va a venir del ministro del Interior.
Y no es que tengamos un árbol donde vayamos sacando ministros del Interior y que todos estén dispuestos a tomar las riendas de este sector ahora mismo. Entonces hay que pensar en varias cosas más junto con el proceso de evaluación y en una eventual remoción también. Nos preocupa significativamente lo que está pasando en el Congreso y los procesos de interpelación que recaen sobre el ministro, por supuesto. Y mira, no es el caso de este ministro, tenemos 3 ministros con interpelaciones. Y en todos los casos, lo que hemos asegurado es que siempre vamos a acudir a los llamados del Parlamento. Esto parte... Pero más que acudir a los llamados del Parlamento, que bueno, nos da gusto que diga que va a respetar el sistema, no queda otra que acudir a los llamados del Parlamento. Pero hay cosas concretas, como por ejemplo los estados de emergencia, que se han probado, que no funcionan. Es más, sacaron al comandante de la policía porque le dijeron que no funcionaban, y ahora sigue el ministro y ponen otro estado de emergencia en el norte. ¿Usted qué piensa de los estados de emergencia? ¿Funcionan o no? Los estados de emergencia son por definiciones remedios del sistema democrático. Cuando el sistema democrático se encuentra en peligro, se recurre a los estados de emergencia y los estamos aplicando en 2 modalidades, con la policía dirigiendo y apoyando a las Fuerzas Armadas o como en Patás, dirigiendo a las Fuerzas Armadas y apoyando a la policía. Yo creo que esto Entonces, es sí imprescindible. Tenemos los primeros 60 días, de los 60 días que se nos han otorgado, tenemos 30 en Patás. Es incuestionable que en Patás se está restaurando el orden, que las minas ahora, sobre todo las más grandes, están operando. Y cuanto tiempo sea necesario, vamos a participar ahí. Entonces, ahí allí la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, Sol, para evitar que sigan haciéndolo. Entonces, estamos actuando. Hoy día mismo está el ministro de Defensa en Patás. Y en Lima, leía que en estos días, en un solo día, si no me equivoco, en Puente Piedra, hubo 7 asesinatos. ¿Volvería a poner un estado de emergencia en Lima o tiene una estrategia diferente para Lima? Bueno, primero lamentar lo ocurrido en Puente Piedra y lo que viene ocurriendo en otros lugares de la ciudad. Yo creo que previo habría que evaluar cuáles fueron los resultados de los estados de emergencia anteriores, qué fue lo que falló en aquella oportunidad, qué estuvo bien, y a partir de ahí tomar la decisión si es que se quiere hacer. De momento, Sol, de momento no hemos tomado una decisión sobre la posibilidad de volver al estado de emergencia en Lima metropolitana. Sobre la reactivación económica, algunas voces dicen que hay algunas señales de que podría estar empezando un periodo de reactivación económica, pero por otra parte hay una serie de alertas o alarmas que hablarían de que la inversión privada no se sentiría muy cómoda en nuestro país. Por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera de Economist, que es una revista que definitivamente leen los inversionistas, califica la situación del Perú ni siquiera como democracia, sino como sistema híbrido, y hemos caído mucho en el índice de democracia. Y por otra parte, acabamos de tener una decisión del Tribunal Constitucional que desconoce un contrato que solo podía ser visto o discutido en un ámbito arbitral. Y eso es un mensaje malísimo para un inversionista. ¿Cómo va a conciliar estas cosas? Sol, muchos factores estuvieron presentes y convergieron en lo que finalmente se declaró como un estado de recesión. Entonces, la crisis de la violencia social que padeció el Perú, el Yacú de primero y después el fenómeno del Niño, las lluvias, todo esto afectó de manera significativa a la economía. Estábamos en un proceso de crecimiento, el déficit fue mayor al esperado y eso nos condujo a una recesión y hacia fin de año llegamos a 0,6 negativo. Estamos esperando lograr un 2,7 y ojalá un poco más. Pero no ha mencionado un factor que ha contribuido mucho, que es la inestabilidad política. Sin duda. Y esa es la parte que a usted, digamos, le corresponde más, ¿no? Porque no puede controlar el fenómeno del Niño ni nada por el estilo, pero sí puede controlar la estabilidad política. Hubieron varios factores y el que mencionas tú también es uno de ellos, Sol. Pero creo que todo eso hay que tenerlo presente como elementos concomitantes para que esto se haya producido. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué medidas va a tomar que tengan un efecto que pueda sentir la población en su bolsillo, para ponerlo en términos simples? A ver, tenemos que preocuparnos, Sol, por reducir el déficit, que ha sido superior al que se había esperado.
Se pretende también mejorar la recaudación tributaria con una mejor administración, promoviendo la formalización de las empresas, mayor acceso a crédito para los pequeños emprendedores. Pero nada de esto va a ser posible si nosotros no generamos confianza. Y confianza es lo que ahora necesitamos. Una confianza que va a partir del diálogo sincero y franco. Anuncié también que vamos a iniciar o vamos a reiniciar una ronda de diálogo tanto con los gremios laborales... ¿Confianza para quién? ¿Confianza entre ustedes y los políticos o confianza para los inversionistas? Confianza para los inversionistas, Sol. Regreso entonces a mi pregunta anterior. La mayor confianza de los inversionistas se da cuando tienen digamos, un tablero plano, un lugar donde las reglas de juego se respetan. Y si hay algo que es clarísimo en nuestro país, es que las reglas de juego no se respetan. Y también donde hay seguridad y donde hay diálogo. ¿Pero qué seguridad hay después de lo que hemos visto en el Congreso? Mira, ¿qué seguridad hay después de la decisión del TC? A ver, Sol, me trasladas una pregunta como si en mi condición de presidente del Consejo de Ministros nosotros pudiésemos interferir en las decisiones o sentencias del Tribunal Constitucional o en las del Congreso de la República. No, pero como abogado y presidente del Consejo de Ministros quizá tenga la posibilidad de interceder en favor del respeto al orden legal y constitucional. Dialogar es lo que vamos a hacer, también convocando a los poderes del Estado, al Congreso de la República, al Poder Judicial, a los líderes de los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Qué les va a pedir? Usted ha dicho que va a tener una ronda de conversaciones con todas las bancadas y también con los partidos políticos que no son bancada en este momento. ¿Qué les va a pedir para que nuestro país sea más estable y sea más confiable? Les vamos a pedir, por ejemplo, mesura, les vamos a pedir que vean el entorno que nos rodea ahora, el impacto de sus decisiones, de cada una de sus decisiones. Las decisiones tienen que tener, cuando son jurisdiccionales sobre todo, tienen que tener en cuenta cuál va a ser el impacto de las mismas. ¿Ok? Eso es uno de los elementos. Y nosotros lo que queremos es, no puedo, Sol, desde la posición en la que me encuentro, decir que está mal una sentencia. Seguramente se podrá criticar, es un derecho constitucional. Pero, Sol, yo, después de la presidenta... Pero sí puede decir que le hace daño a la política del país. Después de la presidenta soy el vocero del Estado, yo no hablo a nombre personal, hablo siempre a nombre del Estado. Y estoy obligado, por tanto, a tener esa mesura, a tener esa precaución, a invocar, a hacer buenos oficios, a dialogar, a promover estas discrepancias que hay entre poderes, para tratar de alguna manera que cuando ese choque exista pueda prevalecer el diálogo. Mira. Ahora, de alguna manera lo que se entiende es que lo que les va a pedir es evidentemente lo que no nos están dando, porque si no, ¿para qué se lo pide? Entonces hay que construirlo. Mira, muchas veces... Les va a pedir mesura porque no hay mesura. Les va a pedir que calculen su impacto porque no calculan el impacto de sus decisiones. Yo creo que a todo ello le añadiría también un ejercicio de reflexión más profunda. No quiero decir, Sol, de que vamos a ir en un plan de enmendadores de plana, de sabedores de todo, de corregidores permanentes. No. Lo que queremos, Sol, y esto es probablemente algo que hemos perdido, es la unión, es el diálogo, es la confianza. Una confianza que yo creo que están esperando los inversores. ¿Te refieres a una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un caso concreto? ¿No tendría que eso afectar el universo de las inversiones que se están produciendo en el Perú? No, es que sí. no es un caso concreto, pero es la revelación de que no se respeta un contrato. Un contrato que dice que se resuelve en los tribunales arbitrales y ellos han decidido que no. Estoy seguro que si estuviesen aquí los magistrados constitucionales que votaron a favor tendrían una tesis diferente. ¿Okay? Entonces yo creo que aquello tiene que ser objeto también del mismo diálogo que te hablé hace un momento. Bueno, nos queda muy clara su posición y ojalá que su diálogo dé resultado. La parte política que queríamos preguntarle a usted, ¿cómo llega? Se pregunta mucha gente. Ha trascendido que, por ejemplo, usted se habría reunido con la presidenta Dina Boluarte 5 días antes de que se produjera el cambio de gabinete, antes de que se conocieran los problemas del señor Otárola. ¿Ya lo estaban tanteando a usted para ser presidente del Consejo de Ministros? ¿Quién lo recomendó? Lo leí ahora en una entrevista. Los embajadores que ejercemos misión en el exterior somos con alguna frecuencia llamados a capital. Y efectivamente, unos 5 o 6 días antes,
Se me llamó a Capital, estuve reunido con la señora presidenta. ¿Y habló de la posibilidad de ser presidente del No, de ninguna manera. Es un tema absolutamente puntual, vinculado a una candidatura que está presentando el Perú. Y trabajamos ese tema, hablamos de varios temas más. Yo, además de embajador, ¿Y cómo llega entonces político. a ser presidente del Consejo de Ministros? Días después, la señora presidenta me convocó a Lima para asumir esa tarea. ¿Y no le pregunta a usted quién le sugirió que fuera usted? Yo solamente he hablado con ella y no he tenido referencias de que nadie más se lo haya propuesto, ni ella me lo ha dicho. ¿Toma usted café con Nicanor? Yo no tomo café. Pero el señor Otárola o la señora presidenta dice que el señor Otárola tomaba café con su hermano Nicanor. No tengo la pregunta el gusto es, de evidentemente, conocerlo. si tiene alguna relación con el hermano de la presidenta. No tomo café y no lo conozco, no he tenido oportunidad de conocerlo ni en persona ni nada. Tengo las referencias periodísticas y nada más que eso. Nunca lo he visto. No lo ha visto. Nunca lo he visto, no he tenido ningún tipo de comunicación con el señor. Bueno, le deseamos la mejor de las suertes porque la suerte de ustedes suele ser la suerte de todos nosotros. Y usted quería mencionar algo antes de irse, sí. Queremos tener un poquito de suerte también mañana. Mañana lunes y el martes se va a decidir la candidatura del Perú para los Panamericanos 2027 y el Perú creo que cumple con todos los requisitos. Tenemos como competidor a la hermana República del Paraguay, pero considero que estamos bastante mejor preparados para cumplir ese encargo y confiamos en que las noticias el martes sean positivas para nosotros. Bueno, veremos Gracias. qué sale de ahí y ya conversaremos sobre ese tema. Muchas gracias a usted por haber venido esta noche. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But